Contaduría General de la Nación. Cuentas claras, Estado transparente. Bueno, muy buenos días. De antemano agradeciendo su participación. Me presento, mi nombre es Ingrid Lozano y junto con mis compañeros Marisabel Pinilla, Ana María Castellar y John Perdomo, vamos a hacer la presentación de la revisión de las tipologías correspondientes al primer trimestre. Listo, para organizar la presentación, pues trabajaremos en este orden, según en el índice. Yo les presentaré lo que tiene que ver los objetivos, los antecedentes, los criterios empleados y actividades, el rango de análisis, lo que es el cuadro consolidado de tipologías contables, y a continuación seguiría mis compañeros que son María Isabel y John Perdomo, que les van a hacer toda la parte del análisis de los comprobantes contables, y finalizamos con las conclusiones a cargo de Ana María. Eso sí, antes de todo, queremos hacerles unas recomendaciones, y es que les pedimos por favor diligenciar el formulario de asistencia, ya que esto nos permite llevar un control de su participación. Asimismo, por favor, mantener su micrófono en silencio durante toda la presentación, esto con el fin de evitar ruidos de fondo y garantizar que todos puedan escuchar con claridad. Al final de la presentación, se habilitará un espacio para que todas las entidades puedan tener acceso y previa uso de la palabra, ustedes puedan hacer sus preguntas. También durante la presentación, ustedes pueden enviar sus preguntas al chat de la reunión, las cuales al final serán consolidadas por temas. Eso sí, por favor, les pedimos por favor que identifiquen su entidad contable pública. Bueno, entonces en primer lugar los objetivos. ¿Cuál fue el objetivo de este trabajo? Es realizar la correcta aplicación de los hechos económicos registrados por todas las entidades contables públicas mediante comprobantes manuales en el SID Nación, que realizaron en el aplicativo de SID Nación. Esto con el fin de evaluar cómo se estén aplicando correctamente las tipologías para que la información contable sea clara, coherente y confiable. Para este tipo de trabajo, pues tuvimos en cuenta algunos antecedentes. El análisis se soporta en varios antecedentes y varios normativos y técnicos, como son, tuvimos en cuenta el reporte de los comprobantes de las descripciones utilizadas. Esto fue una información enviada por la Administración de Asignación, fueron los comprobantes manuales del corte del primer trimestre de 2025. Tuvimos en cuenta también la guía de tipologías contables de Asignación. Esto es una guía que es emitida por la Contaduría General de la Nación. Aprovecho para decirles que esta la pueden consultar ustedes por la página de la Contaduría, por la opción de productos. Ustedes entran a macro de procesos contables Asignación, y hay una parte que dice temas relacionados, y ahí ustedes pueden descargar la guía de tipologías de comprobantes manuales de Asignación. Este establece cómo deben aplicarse las tipologías en los registros contables. También tuvimos en cuenta la guía de registro de comprobantes contables de ajustes de periodos bajo convergencia, lo que son las resoluciones 444, que esta tiene que ver con la creación de cuentas para el registro de bienes almacenados, la resolución 436, que es la creación de cuentas para bienes relacionados en forma de pago, y la resolución 451-2024, que es donde se modifica el catálogo general de cuentas en el marco normativo de entidades de gobierno. Listo, para realizar el análisis de estos comprobantes manuales, se definieron unos criterios que nos permitieron identificar la información. Estos criterios se dividen en dos partes. Unas que son de uso exclusivo y las otras que son de uso normativo. Entonces, por el lado de la parte de uso exclusivo, tuvimos en cuenta la tipología 61, que son los ajustes de los recursos administrados de seguridad en salud. Y acá son de uso exclusivo del Fondo Pasivo de Ferrocarriles, del Ministerio de Salud, la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa y la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. Esos son los que pueden utilizar esta tipología. Tenemos la tipología T73, que aquí se ejecutan recursos del Sistema General de Regalías. La T75, que son los procesos controlados y ajustes de operaciones interinstitucionales. Por esta tipología se hacen los ajustes que tienen que ver con los códigos contables 47 y 57, que son para hacer aquellas operaciones institucionales, y estas son bajo procesos controlados. Tenemos la T77, que es el reconocimiento y baja de cuentas de activos en concesión. Estos son de exclusividad de la Agencia Nacional de Infraestructura, la Aeronáutica Civil y Invías.
Y por último tenemos la T80, que es el reconocimiento y baja de impuestos de la DIAN, pues como la palabra solamente los debo utilizar, la entidad DIAN. Por el otro lado tenemos los cambios normativos. Tenemos la resolución 444, que esta se creó para el registro de los bienes almacenados de consumo y se manejan bajo la tipología T38, que es el reconocimiento y salida de bienes en cuentas de orden deudoras. Tenemos por el otro lado la resolución 451-2024, que esta se creó para todo lo que sea relacionado con los excedentes financieros y está bajo la tipología T78, excedentes financieros. Y por último tenemos la resolución 436, que esta se creó para los bienes recibidos en forma de pago. Se maneja bajo la tipología T82, que es la baja en cuentas de bienes recibidos en forma de pago. Estos fueron los dos criterios que nosotros como tal tuvimos en cuenta. Antes de eso, pues entonces tenemos una serie de actividades para hacer este trabajo. Entonces arrancamos como Contraloría General de Nación, como ente regulador de la contabilidad pública, identificando todo lo que son los cambios normativos y de uso exclusivo. Para eso, pues analizamos todos los comprobantes contables que tenían que ver con el primer trimestre del 2025 y validamos que la calidad de la información fuera la adecuada a partir de la integridad de los hechos económicos. Cuando ya hicimos esta validación, pues identificamos unas situaciones en las cuales en muchas encontramos inconsistencias en la descripción de los comprobantes frente a los hechos económicos. En algunas ocasiones tuvimos que llamar a las entidades para ampliar un poco la información de los hechos económicos que tenían en los comprobantes contables. Y ya con toda esta información que teníamos, pues sí, ya es donde tiramos este conversatorio, que es lo que estamos haciendo con ustedes las entidades para sacar las conclusiones finales. Tuvimos un rango de análisis por trimestre, como les decía, fue el primer trimestre. Entonces, tuvimos un total de 7.781 comprobantes en el trimestre. En enero, 74 entidades públicas hicieron 2.164 registros. En febrero, 63 entidades, 2.579. Y en marzo, 81 entidades contabilizaron 3.038 comprobantes manuales. Esto ya es como el cuadro consolidado. Acá pues ya como el trabajo final de cuántos comprobantes se utilizaron y qué entidades los utilizaron. Tenemos por un lado la tipología de usos exclusivos, como ya los había nombrado. Tenemos la T61, que son los ajustes de los recursos administrados por la Seguridad de Salud. Y aquí lo utilizaron tres entidades con 160 comprobantes, de los cuales pues todos estaban correctamente en la tipología, correctamente. Entonces seguimos con la T75, que son los procesos controlados de ajustes de operaciones. Aquí lo utilizaron 30 entidades públicas, donde realizaron 142 comprobantes, de los cuales 117 comprobantes estaban utilizándolos bien y 25 no corresponden a esta tipología. Con el respecto a T77, reconocimiento y baja en cuentas de activos, la utilizó solamente una entidad con 2 comprobantes y los 2 comprobantes que utilizaron no deberían haber utilizado esta tipología. T80, que es el reconocimiento y baja de impuestos de DIAN, esto lo utilizaron 4 entidades con 6 comprobantes, los cuales 2 comprobantes solamente estaban correctos y 4 no deberían haber utilizado esta tipología. Tenemos la T83, esta la dividimos en 2 partes, que son los comprobantes de entidades que sí utilizan sistema de regalías y las que no utilizan sistema de regalías. Entonces, de las que sí realmente deberían utilizar el sistema de regalías, lo utilizaron 41 entidades públicas con 1.595 comprobantes, pues de los cuales todas no, pues como no tenían nada que ver con sistema de regalías, pues todas están incorrectas. Y los total de comprobantes de las entidades que sí realmente tienen que hacer sistema de regalías fueron 31 entidades, hicieron 382 comprobantes, de los cuales 94 sí cumplen con la tipología de sistema de regalías y 288 fueron comprobantes que hicieron de otro tipo de asientos. Con respecto a las tipologías de cambios normativos, pues tenemos las 3 que les había nombrado, la T38, reconocimiento y baja de bienes de cuentas de orden deudoras. Aquí 64 entidades hicieron 5.474 comprobantes, de los cuales 5.318 utilizaban correctamente y 156 no deberían haber utilizado esta tipología.
Vamos con los entidades financieros, la C78, le hicieron 10 entidades, de los cuales de comprobantes 18 y todos los 18 comprobantes los hicieron en forma adecuada con esta tipología. Y finalmente está la T82, perdón, baja en cuentas de bienes recibidos en forma de pago. Esta la utilizaron 2 entidades con 2 comprobantes, uno de forma correcta y el otro no deberían haber utilizado esta tipología. Entonces, este es como el cuadro consolidado. Ahora, pues a continuación, le voy a dar el paso a mi compañera María Isabel y a John Perdomo, que son las personas que les van a mostrar todo lo que tiene que ver con los comprobantes y los antecedentes. Sí, muy buenos días. Entonces, les voy a presentar la tipología T61, ajuste de recursos de administración del sistema de seguridad social en salud. Esta tipología, recordemos, es de uso exclusivo para el Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales, Policía Nacional, Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional y Ministerio de Defensa Nacional. Como ya lo dijo mi compañera, analizamos 160 documentos, los cuales todos corresponden a la descripción determinada de dicha tipología. Bueno, vamos a hablar de la tipología T73, agregación de información contable del sistema de presupuesto y giro de regalías. Las entidades del presupuesto general de la Nación, que a su vez ejecutan recursos del sistema general de regalías, presentan una sola información contable e incorporan dicha información a asignación en la tipología T73. Para el análisis y verificación del uso de dicha tipología, se analizaron, como ya lo dijo mi compañera, 1977 comprobantes, registrados por un total de entidades de 72. Para su análisis se tomaron con dos grandes bloques. Uno, las entidades que ejecutan recursos del Sistema General de Regalías, las cuales se encontró que solo 94 comprobantes correspondían a la descripción de dicha tipología. Ahora bien, por su parte, los demás comprobantes registraban distintos hechos económicos, los cuales no respondían a dicha descripción. El segundo gran análisis que se dio en dicha tipología son aquellas entidades que no reciben recursos del sistema, pero que utilizaron dicha tipología para este primer trimestre, realizando un total de 1.595 documentos, lo cual pues no corresponde, pues no está dentro de la descripción de dicha tipología, dado que no corresponden a la incorporación de recursos del sistema. Para el desarrollo del análisis, ahora sí nos vamos a centrar en aquellas entidades contables públicas del sistema Nación que ejecutan recursos del Sistema General de la Nación. Entre ellas estuvieran 32 entidades, como lo son el Ministerio de Hacienda, Fondo Nacional de Vivienda, Ministerio de Interior, entre otros. Dentro de ellas se pudo identificar que algunas de estas entidades contables públicas del Nación cuentan con PCI destinadas a la ejecución de recursos y como tal deberían realizar registros en dicha tipología. Las demás, aunque sean catalogados como entidades contables públicas que ejecutan recursos del sistema, no poseen PCI asociadas que permitan la ejecución de recursos asociados del Sistema General de Regalías. Otra parte importante en este análisis es y que corresponde con el criterio de la PCI que fue identificada, fueron los registros de dichos comprobantes y las fechas límites en los cuales se hicieron, que corresponden a las fechas que se encuentran en los rankings para efectuar los registros en los sistemas. En cuanto a nuestros hechos económicos registrados por esas entidades contables públicas que ejecutan recursos del sistema y que no se encuentran relacionados con la descripción de la tipología T73, encontramos entre estos la corrección de errores, la causación de beneficios empleados a corto plazo, el ajuste por pago de impuestos nacionales y territoriales. Podemos identificar algún tipo de comprobante donde como tal representamos la corrección de errores de periodos anteriores y la
para la cual lo que deberíamos tener en cuenta es la guía de comprobantes contables de ajuste a periodos bajo convergencia del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Bueno, ahí identificamos otro comprobante donde la entidad de nivel central realizó un traslado a una seccional. Por lo cual, y como podemos identificar, dichas cuentas contables se encuentran asociadas a una tipología con el cual pueden generar el registro. Entidades contables públicas de designación que no ejecutaron recursos. Pues como ya se sabe, ellas pues no ejecutan recursos, por lo cual el uso de la tipología estaría restringido para ellos. Pues dentro de ellas está el Ministerio de Relaciones Exteriores, Agencia Logística, Jurisdicción Especial para Paz, entre otros. Bueno, dentro de los hechos económicos más representativos, como ya se dijo, está la corrección de errores de años anteriores, los ajustes de cuenta por pagar por obligaciones causadas, el reconocimiento de beneficios empleados a corto plazo. Aquí podemos identificar uno de esos comprobantes que corresponde a los ajustes por pagos a EPS, el cual pues sus cuentas auxiliares se encuentran registradas en la tipología T57, la cual permite el reconocimiento y medición posterior de beneficios de empleados. Buenos días para todos. Continuando con nuestro conversatorio, la tipología T75, procesos controlados de ajustes de operaciones interinstitucionales. Esta es una de las tipologías de uso exclusivo, toda vez que se habilita mediante en procesos controlados que las entidades contables públicas radican incidentes ante la administración del CID, y estos a su vez son trasladados a la Contaduría General de la Nación por competencia. Estos incidentes, en muchos de los casos, en todos los casos son analizados y se autoriza este ajuste o esta reclasificación en base del uso incorrecto de algunos auxiliares internos que las entidades en su proceso de traza automática pues utilizan, y que en vista de ese uso incorrecto pues tendrían que hacer reclasificaciones y ajustes en los códigos de los grupos 47 y 57 que afectan las operaciones interinstitucionales con la DGCPTN o la Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional. Desde el 2023 en adelante, esta tipología se ha venido restringiendo, pues teniendo en cuenta aquellos códigos que se deben utilizar y se deben, digámoslo así, afectar automáticamente. Dicho lo anterior, en ese proceso de análisis se identificaron 27 comprobantes contables realizados por ustedes, las entidades, mediante la funcionalidad de comprobantes manuales, los cuales no tienen ninguna relación con los códigos contables de los grupos 47 y 57 de las operaciones interinstitucionales, de los cuales voy a resaltar el hecho económico, reconocimiento del pasivo real por sentencias y conciliaciones, que pues fue uno de los hechos más representativos de esta tipología, en los cuales ustedes, las entidades, pues, afectaron esta tipología. Aquí, como ejemplo, y traemos el ejemplo del hecho económico más representativo, en donde la entidad realiza, digámoslo así, hace el reconocimiento de la cuenta por pagar, ya digámoslo así, real, al tercero con el cual salió el fallo de la resolución o de la sentencia. Es importante decir aquí de que muchos de esos hechos económicos encontrados y hallados, y especialmente de sentencias y conciliaciones, está enmarcado
dentro de la tabla de eventos contables T-95 y establecido dentro de la tipología T-59, procesos judiciales, arbitrajes y conciliaciones. Entonces, es bueno de que es importante aquí aclarar de que la guía de comprobantes manuales está para que ustedes, como lo decía mi compañera Ingrid, está para que ustedes la consulten y puedan identificar todos esos hechos económicos que ustedes pueden realizar en el CIDIN Nación y se hagan de forma correcta. La tipología 77 es una tipología de uso exclusivo de 3 entidades: la Agencia Nacional de Infraestructura, la Aeronáutica Civil y el Instituto Nacional de Vías. Por intermedio de esta tipología se da aplicabilidad al artículo 7 de la Resolución 602 del 2018, por la cual se reconocen o se hacen ajustes a los activos en concesión, pero de infraestructura de transporte. En este sentido, y de acuerdo a la misionalidad de esas entidades contables públicas, pues estas entidades tendrán que ajustar a partir del 2019, del 1 de enero del 2019, contra la cuenta 3109, resultado de ejercicios anteriores. En ese sentido, se evidenció que la Agencia de Desarrollo Rural utilizó o empleó esta tipología, la cual no se configura como una entidad que maneje activos en concesión de infraestructura de transporte. Por lo tanto, pues esa entidad no debe utilizar este tipo de tipología. Es de aclarar eso. En este sentido, pues estamos viendo que la entidad realizó una reclasificación de terceros en cuanto a la identificación de los bienes que se tenían en concesión de acuerdo a sus asociaciones. Es importante indicar que este hecho económico la entidad lo debe relacionar no con la tipología 77, lo debe relacionar como un reconocimiento de propiedad, planta y equipo, y se dispone la tipología T02 para el reconocimiento de este tipo de hecho económico. En cuanto a la tipología T80, reconocimiento y baja de impuestos DIAN, es muy claro de que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales es la entidad que maneja y que por su misionalidad pues debe tener una tipología específica para este tipo de hechos económicos. Y aquí se crea esta tipología para que esa entidad pues sea la que le corresponda utilizarla. Pero en vista de pues que en el análisis realizado se identificó que 3 entidades fueron las que emplearon esta tipología, las cuales no hacen parte de la exclusividad y la misionalidad de impuestos en cuanto a su naturaleza, como son el Instituto Nacional de Vías, Ministerio de Comercio, Ministerio de Defensa Nacional. Aquí vemos de que se realizaron unos ajustes en cuanto a la cancelación o anulación de causaciones realizadas en el año 2024. Por lo tanto, quiero aquí reiterar lo que han dicho mis compañeras con base en que este tipo de hechos económicos no se deben hacer por la guía de comprobantes manuales. Se debe realizar por la guía de comprobantes contables de ajustes a periodos bajo convergencia del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Es importante que ustedes como entidades conozcan este tipo de procedimiento para que pues no afecten la corrección de errores mediante un comprobante manual. Continuando con el criterio establecido para la revisión de las tipologías, continuamos con la tipología de cambios normativos. En ese cambio normativos tenemos la tipología T38, que permite el reconocimiento y baja de bienes en cuentas de orden deudoras. Mencionando esto, mediante la resolución 444 del 2024, por la cual se modifica el catálogo general de cuentas del marco normativo para entidades de gobierno, se crean unas cuentas
para el reconocimiento de los bienes almacenados para consumo y se crean las siguientes cuentas y subcuentas. 8374, bienes almacenados para consumo. 837401, dotación a trabajadores. 837402, combustibles y lubricantes. 837403, equipo de alojamiento y campaña. 837490, otros bienes almacenados para consumo. Y su contrapartida, la 891574, bienes almacenados para consumo. En esta tipología se encontraron 5.474 comprobantes, de los cuales 3.872 comprobantes corresponden al reconocimiento y salida de bienes de consumo en cumplimiento de la resolución 444 del 2024. 1.446 comprobantes que fueron afectadas en diferentes cuentas de orden y diferentes hechos relacionados con el reconocimiento y reclasificaciones en dichas cuentas de orden. Y se encontraron 156 comprobantes que permiten el reconocimiento de inicios y fallos de procesos administrativos en contra de los funcionarios. Es importante indicar aquí que este tipo de hecho económico, en cuanto al reconocimiento de estos inicios de procesos administrativos, existe una tipología establecida para ese tipo de hecho económico. Aquí traemos un ejemplo de alguna entidad que realizó este tipo de hecho económico en cuanto al reconocimiento y fallos de procesos administrativos, y es importante indicar que existe una tipología, la tipología T66, los cuales están asociados los códigos para el reconocimiento de este tipo de hecho económico. Bueno, seguimos con la explicación de la T78, excedentes financieros. Es de uso de entidades que distribuyen o capitalizan excedentes financieros. Es así como las entidades contables públicas, con la resolución 451 del 2024, la cual modificó el Catálogo General de Cuentas, establece que los excedentes no constituyen capitalización de recursos para las entidades. En este sentido, los hechos económicos realizados con los documentos analizados hacen referencia a la reclasificación de excedentes financieros, lo cual corresponde a la descripción de dicha tipología. Continuando, y ya la última tipología que corresponde al criterio de cambios normativos, la T82, baja en cuentas de bienes recibidos en forma de pago. Está contemplado dentro de la resolución 436 del 2024, por la cual se incorpora en el marco normativo para entidades de gobierno la norma para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de los bienes recibidos en forma de pago, y se modifica el Catálogo General de Cuentas con la creación de cuentas relacionadas con los bienes recibidos en forma de pago. En esta tipología se encontraron dos comprobantes. Uno que está asociado y cumple con la resolución 436 del 2024, y el otro comprobante permite o la entidad, digámoslo así, realizó el reconocimiento de la ganancia por la venta de activos recibidos en forma de pago, utilizando una tipología diferente para registrar el hecho económico. Es importante indicar que este tipo de procedimientos no están avalados ni permitidos por la Contaduría General de la Nación. En cuanto el proceso correcto es que las entidades puedan solicitar ante la Contaduría General de la Nación, por intermedio de la erradicación de incidentes, la asociación de códigos a la tipología que requieran para poder registrar su hecho económico. Eso es muy importante que ustedes lo tengan, lo sepan, lo conozcan, para que no hagan este tipo de procedimientos, digámoslo así, mal llamados las cuentas puente. Pues, por ende, ustedes tienen las herramientas para que a través de la contaduría se les permita
asociar ese tipo de códigos contables. Buenos días a todos. Como, como resultado final de este trabajo, de este análisis investigativo que realizamos desde la Contaduría General de la Nación, tenemos para ustedes una serie de conclusiones, las cuales van encaminadas al manejo, al uso pedagógico que tiene la entidad para ustedes, entidades contables públicas. Dentro de las conclusiones podemos definir que las entidades contables públicas tienen para su uso las guías de tipologías contables en el CIF Nación, documento que fue elaborado por la Contaduría General de la Nación y en el cual se reconocen aquellos hechos económicos no transaccionales en los cuales no existe un efecto presupuestal. La implementación de estas tipologías contables se realizó en la funcionalidad de tipologías para comprobantes manuales, con la finalidad de que se pudieran asociar aquellos códigos contables a los hechos económicos concretos. Las tipologías pueden ser consultadas a través de la tabla de eventos contables de CON 94, la cual hace relación a los registros de tipos de asientos de interoperabilidad, y en la tabla de eventos contables de CON 95, la cual hace relación a los registros de relaciones de tipos de asientos de interoperabilidad y códigos contables. Hacemos un llamado a todos y cada uno de ustedes para que, por favor, en el momento de hacer el registro de los comprobantes contables a través de la operatividad de cada ente, pueden consultar esta guía a través de los macroprocesos de CIF Nación que están dispuestos para ustedes en la página de la Contaduría General de la Nación. Siguiendo con las conclusiones de este trabajo, tenemos también que la funcionalidad de tipologías le proporciona a las entidades contables públicas un mayor control sobre los registros contables que se realizan y por ende una mayor calidad de la información contable pública reflejada en ellos. De igual manera vemos que fue muy común encontrar en el análisis la identificación del uso inadecuado de las tipologías para llevar a cabo el registro de los comprobantes contables. Vemos que muchos de los hechos reconocidos pudieron haber sido, digámoslo así, afectados con otra tipología, mas sin embargo, somos conscientes o se puede identificar que muchas veces las entidades hacen uso de la tipología en base al código contable que necesitan, dejando pues de lado los principios fundamentales del devengo y la esencia sobre la forma en el momento de registrar sus operaciones. Y otra conclusión es que hacemos también otro llamado de manera particular a que si tienen algún tipo de duda o si tienen algún tipo, digámoslo así, de inconvenientes en el momento de llevar a cabo el registro de los comprobantes manuales, recordarles que tienen a la mano la herramienta de la erradicación de los incidentes a través de la línea del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Este reporte histórico de incidentes nos ha brindado también un amplio espectro en relación a los análisis que las entidades llevan a cabo en estos comprobantes. Cabe resaltar que a partir del año de noviembre del 2023 y acorde a las solicitudes elevadas para elaboración de comprobantes manuales, se pudo asociar la pertinencia de códigos contables a las diferentes clasificaciones de las tipologías. Este análisis concluyó que existe la necesidad imperante de actualizar las definiciones y las descripciones de algunas tipologías, así como la creación
o el surgimiento de unas nuevas. Dicha necesidad reconoce hechos económicos que son de tipo particular y cuyo origen obedece al cambio del entorno económico en el cual las entidades contables públicas se desarrollan. Esto puede ser reformas de cambios normativos, cambios al interior de las entidades contables públicas, entre otras. Ahora vamos a analizar el impacto de estas conclusiones, pero visto desde el aplicativo CIF Nación, dado que pues, nuestro grupo interno de trabajo está encaminado al manejo del sistema integrado de información financiera y al sistema presupuestal y giro de regalías. Queremos en este momento comunicarles que desde la fecha, la tipología T73, la cual está relacionada con la agregación de la información contable, sistema de presupuesto y giro de regalías, deja de estar vigente en la TECO 94. Esta tipología solo se habilitará en las fechas definidas en el documento de fechas límites para efectuar los registros en los macroprocesos contables en CIF Nación y el sistema de presupuesto y giro de regalías. Quiero mostrarles a continuación el detalle de los registros de las fechas, que también es un documento que pueden consultar a través de los macroprocesos que se encuentran en la página de la contaduría. En este momento y en lo que va al contado del año, ya hemos agotado todo el primer trimestre, parte ya del segundo trimestre, entonces nos ubicaríamos en la fecha correspondiente a el mes de agosto. Los registros están limitados, digámoslo así, para ser utilizados para el sistema de presupuesto y giro de regalías deben hacerse entre el 18 de septiembre del 2025 y los registros en CIF Nación, la fecha límite está establecida hasta el 25 de septiembre del año 2025. La decisión que se tomó en este momento a partir de este conversatorio es que esta tipología T73 ya no va a estar aperturada todo el tiempo, sino que va a estar contemplada entre las fechas que nos dice el documento. Esto quiere decir que las afectaciones que se requieran realizar a través de la tipología T73 se harán entre la fecha del 18 de septiembre del 2025, fecha límite del sistema de regalías, y el 25 de septiembre del 2025, fecha límite CIF Nación, de manera sucesiva para los meses que hacen falta para terminar este periodo contable o la anualidad del año 2025. Otra de las conclusiones que queríamos comunicarles es que a partir de la fecha se dejarán con valor no en la marca vigente los siguientes códigos auxiliares en la tipología T75. La tipología T75 hace mención a los procesos controlados y a los ajustes de operaciones interinstitucionales pertenecientes a la tabla de eventos TECO 95. Tenemos entonces un breve resumen del código y la descripción que quedará entonces con valor no en la marca vigente para los siguientes códigos auxiliares. El 2314, relacionado con los financiamientos internos de largo plazo. Estos son préstamos de gobierno general, capital, y la 2490, que son otros a corto plazo, en este caso cheques no cobrados o por reclamar, y tenemos también la retención en la fuente e impuesto de timbre, la 2436-05002, en el auxiliar pagado débito para el efecto de la retención en la fuente por servicios. De igual forma, a partir de la fecha, se dejarán con valor no en la marca vigente los siguientes códigos auxiliares en la tipología 38.
La tipología 38 obedece al reconocimiento y baja de bienes en cuentas de orden deudoras en la tipología, en la tabla de eventos contables, perdón, TECON 95. Cabe resaltar que estas cuentas de orden deudoras de control están relacionadas, como lo mencionamos en el momento del análisis de las tipologías, a la resolución 444 del 2024, por la cual se modifica el catálogo general de cuentas del marco normativo para las entidades de gobierno, a fin de crear cuentas para el registro de los bienes almacenados para consumo en cuentas de orden deudoras de control. En estas cuentas de orden deudores de control, como vemos acá, entonces las de responsabilidades en procesos que tienen relación con la 8361 0101 y la 836102, que hace relación a procesos internos, también de responsabilidades en procesos internas y ante autoridad competente. Y tenemos también la cuenta 8915, que pertenece a las cuentas de orden deudoras de control por contra en naturaleza crédito, que hace en relación a las responsabilidades en proceso. Todas estas, como ya les mencionaba, de mano de la resolución 444 del 2024. Estas es hasta el momento las conclusiones que se tienen para manifestarles y exponerles a ustedes en este conversatorio. A continuación, vamos a dar el espacio pertinente para que las entidades contables públicas lleven a cabo su participación. Vale, muchas gracias equipo, muchas gracias a todos. Bueno, antes de dar la participación, yo veo que ya hay varias personas que han hecho sus preguntas por el chat, seguramente también en el link que se compartió para las preguntas. El tema del link de la asistencia, seguramente ahorita lo volveremos a compartir para que todos puedan registrarlo y esté abierto a cualquier tipo de correo, digamos, no solamente de Google, ya lo estamos revisando y se volverá a compartir, no solo por ese tema. Pero antes de esto, por favor, yo sí quisiera como hacer varias aclaraciones y varias precisiones respecto a lo que se está haciendo, ¿listo? Bueno, como ustedes vieron, el enfoque de esta revisión pues partió de dos criterios importantes. Uno era a partir de las tipologías que son de uso exclusivo de las entidades, ¿sí? Y en ese sentido, pues lo que nosotros buscábamos era validar si efectivamente estas tipologías estaban siendo utilizadas únicamente por estas entidades que se estaban mencionando y pues digamos que el análisis nos llevó pues a identificar algunas particularidades o algunas situaciones pues que fueron socializadas. El otro enfoque que se compartió pues fue el de tipologías que tuvieron impacto por los cambios normativos, que fueron pues básicamente las 3 resoluciones que se mencionaron, y que pues tenían impacto en el sentido de que sus modificaciones pues llevaban a que pues fueran utilizadas por las entidades. Esto no significa que son las únicas tipologías bajo estos criterios, o sea, si nosotros vamos a mirar la guía de tipologías para la elaboración de comprobantes, hay más tipologías de este tipo. Lo que pasa es que aquí nos enfocamos en estas específicamente y puntualmente por considerar que efectivamente eran pues en las que seguramente podíamos hacer un mayor análisis. Recordemos pues que a la fecha la elaboración de comprobantes manuales pues es un volumen de información muy importante, es bastante grande y en ese sentido pues abordar todas las tipologías pues nos es básicamente imposible por toda la dimensión y el volumen de información. Sin embargo, pues a partir de ese criterio de impacto, de ese criterio también de las solicitudes que vienen haciendo las entidades, pues también fue como un filtro para poder seleccionar esto. Entonces, eso en un digamos una primera aclaración para que ustedes tengan presente pues cómo fue que se seleccionaron estas tipologías y por qué estamos hablando o haciendo mayor énfasis acá, ¿listo? Lo segundo es cómo vamos a acceder a la guía de tipologías contables. Entonces, porfa, si quieren, porfa, equipo, dejamos de presentar por un momento. Yo voy a compartir mi pantalla por unos instantes, por favor.
Listo, les estaba diciendo, por favor, para ingresar a la guía de tipologías de comprobantes manuales, entonces vamos a ingresar estamos en la página inicio de la contaduría, le damos por productos, macroproceso contable CIF Nación, y en macroproceso contable CIF Nación llegamos a la pestaña de temas relacionados. En temas relacionados tenemos pues una serie de documentos compartidos y aquí tenemos la guía de tipologías de comprobantes manuales. Esta guía se actualizó, digamos que tuvimos una primera versión en el 2023 cuando empezó en producción la funcionalidad. Ahora tenemos esta guía, digamos, como mucho más completa en la que especificamos, por ejemplo, todas esas tipologías que son de uso exclusivo de algunas entidades, algunos cambios de denominación que hicimos en su momento y pues digamos que lo más importante es entender, por ejemplo, las descripciones, perdónenme que me desplace tan rápido a través del documento, pero es entender las descripciones de cada una de esas tipologías que nos dicen y nos orientan a cada una de las entidades qué hechos económicos son los que se deben reconocer. Y es que aquí es un tema muy importante para aclarar y que también mis compañeros hicieron mucho énfasis a lo largo de la presentación, y es que el propósito de las tipologías es identificar y tipificar los hechos económicos. O sea, esto tiene el propósito, digamos, de que las entidades cuando vayan a hacer un análisis de su información financiera registrada puedan o tengan, digamos, de alguna u otra forma la facilidad de poder identificar qué tipo de hechos económicos estoy registrando a través de estas tipologías. Y en ese sentido, lo que se hizo en este trabajo fue tomar unos comprobantes, una muestra de los comprobantes que estaban asociados, digamos, que fue la muestra del primer trimestre de 2025, y sobre esos, pues hacer todo el análisis y el enfoque de cada una de esas tipologías, ¿sí? Entonces, ahí es importante mencionar. Ahora, seguido y en línea con lo que estamos mencionando, se hizo mucho énfasis en la tipología T75, T73, perdón, T77, T73, que hace referencia a la tipología con la que se agrega la información del sistema de presupuesto y giro de regalías. Y esta es muy importante, ¿por qué? Porque es una tipología que se creó para aquellas entidades del CIF Nación que son ejecutoras también del Sistema General de Regalías y que registran información en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías en el SPGR. Como mes a mes, pues se debe hacer un traslado de la información mes a mes, o pues digamos que lo que hemos visto es que en algunos casos lo hacen trimestral, pero mes a mes se debe hacer el traslado a la información financiera de CIF Nación. Esta tipología es para eso, y por eso se hizo mucho énfasis en que aquellas entidades pues, que tienen una PCI específica para esto, pues deberán hacer los registros a través de esa tipología, de esa PCI. Y para las otras entidades que no son ejecutoras de los recursos del Sistema General de Regalías, pues no deberían utilizar esta tipología porque digamos que se desnaturalizaría, digamos, el hecho económico y el propósito que tienen. Es decir, que cuando se haga un análisis integral de la información financiera registrada en el CIF Nación, no vamos a poder identificar realmente cuáles son los registros que están asociados al hecho económico, que en este caso es los registros de la ejecución del Sistema General de Regalías. Por eso es tan importante, digamos, hacer este énfasis, y por eso también pues es un poco la decisión que se ha tomado de restringir de manera, pues, digamos, en cuanto al tiempo de disposición de esta tipología. Entonces, esta tipología ya no va a estar abierta en todo momento, sino que se habilitará en unos espacios específicos a partir de lo que se define en las fechas límite, que por si de pronto ustedes no lo recuerdan, también en la misma ruta que estamos viendo, inicio, productos, macroproceso contable, CIF Nación, planeación del proceso contable, fechas límite para hacer registros en CIF Nación y en SPGR en el 2025. Ahí también ustedes van a poder encontrar cuáles son las fechas límite para que ustedes puedan programar y hacer una debida planeación de su proceso contable. Y aquí, ¿cuál será la regla, pues, para, digamos, habilitar la tipología? Pues,
como hay unos plazos específicos en los que se puede hacer el traslado, en los que se hace, digamos, el registro entre la información del SPGR y del CIF Nación, pues habilitaremos la tipología una vez se cierre la fecha límite para hacer registros en el SPGR y se habilitará de manera temporal hasta la fecha límite para hacer registros en el CIF Nación, de tal forma que cada entidad tendrá un lapso aproximado de 2 a 3 o en algunos casos hasta 5 o 6 días para poder hacer los registros del SPGR. Entonces, aquí es muy importante tener presente que la razón no es que no vamos a poder utilizar la tipología o que no se va a poder trasladar los saldos. Sí se van a poder trasladar, pero se harán en unas fechas. Y con esto, pues, buscamos es cerrar de pronto un poco la brecha para que las entidades pues que no son ejecutoras del Sistema General de Regalías pues lo vengan haciendo. Digamos, ese es el mensaje que queríamos traerle, obviamente a partir de los ejemplos, obviamente a partir del análisis que se hizo y pues que era muy importante pues que ustedes conocieran porque pues básicamente las decisiones que se toman respecto a esto no son otras que buscar o no tienen otro propósito que buscar la calidad en la información financiera. Ese es el propósito nuestro, es velar por esa calidad de la información y aquí pues esas decisiones que las traemos, que están documentadas a partir de ese análisis, pues las mostramos. ¿Listo? Ahora, lo mismo ocurre con la tipología de los procesos controlados. Esta tipología que pues surge, digamos, a partir de las modificaciones que se hicieron en su momento con las cuentas de operaciones interinstitucionales, que fueron un conversatorio que tuvimos hace como 2 o 3 años, pues restringió justamente los registros de comprobantes manuales para estos tipos de códigos de operaciones interinstitucionales. Y a partir de 2023 para acá, pues se han venido atendiendo procesos controlados, se han ido incorporando códigos, pero lo que ha identificado el grupo en su análisis es que ahora estamos utilizando esta tipología también para otros hechos, el registro de otros hechos económicos que no necesariamente tienen que ver con estos procesos controlados. Y esa es la razón por la que vamos a empezar a depurar los códigos que están disponibles en esta tipología para que pues efectivamente ya pues se atendió en su momento el proceso controlado, ya no opera entonces poder, que se sigan haciendo o que se sigan utilizando estos códigos a partir de esta tipología T75. Esa es importante. Otra aclaración que quiero hacer respecto a la presentación. En la tipología T77 hablamos de reconocimiento y baja en cuentas de activos en concesión. Se mencionó en algún momento que si no estoy mal, la Agencia de Desarrollo Rural lo utilizó, pues, digamos, para hacer un ajuste de activos en concesión. Y en este caso la particularidad, ¿cuál es? La resolución 602 es una resolución que aplica específicamente para los activos en concesión de infraestructura de transporte. Y en lo que se ha identificado desde la normatividad contable es que los órganos que tienen competencia en cuanto a los activos de concesión son la ANI, Invías y la Aeronáutica Civil para algunos casos específicos de lo que tiene que ver con el sistema aeroportuario. Las demás entidades que tengan algún tipo de activo en concesión, porque pues es naturaleza de concesión, lo utilizarán entonces en la tipología T02, porque allá pues también tenemos como esa reclasificación de esos hechos económicos del traslado de una propiedad, planta y equipo a un activo en concesión o al interior, digamos, de una reclasificación de activos en concesión. Aquí tendrán eso. Entonces, ¿cuál es la claridad que quiero hacer sobre esto? No es que tengo yo que reconocer una propiedad, planta y equipo, como de pronto se pudo haber entendido en algún momento. No, lo que pasa es que si yo tengo un activo en concesión que no es de infraestructura de transporte en los términos que establece la resolución 602 de 2018, entonces utilizaré la tipología T02. Es, digamos, un poco la claridad que tenía que hacer a partir de un comentario pues, que se hizo durante la presentación. ¿Listo? Entonces, no es que no puedan tener, nadie más no pueda tener activos en concesión, no. Ese caso en particular de activos en concesión diferentes de infraestructura de transporte se llevarán por la T02. Los demás, que son ANI, Invías y Aeronáutica, manejarán la tipología T77. Lo mismo ocurre con la DIAN, en el caso pues, que se identificó, pues digamos que el mismo nombre de la tipología es mucho más concreto y preciso frente al tema. Entonces,
El mensaje que queremos transmitirles a ustedes y que pues no se hace con otro propósito de que todos de manera mancomunada pues mejoremos la calidad de la información es revisemos los instrumentos que tiene la Contaduría General de la Nación para poder hacer uso adecuado de estas tipologías, para que en el análisis de la información financiera pues encontremos hechos económicos precisos. Recuerden que no solamente son ustedes los usuarios de la información, esta información que está en el CIF es utilizada para fines estadísticos, para fines de sistema de cuentas nacionales, y en la medida que nosotros, cada uno de nosotros, pues seamos conscientes y participemos de ese reconocimiento adecuado de hechos económicos, pues la calidad de la información para la toma de decisiones será mucho mejor, será mucho más clara, ¿listo? Yo aprovecho también para mencionarles que en los últimos meses, en la misma página, en la misma ruta que se les recuerdo, productos, la página de inicio, productos, macroproceso contable, Civil Nación, tenemos un link de implementación de normas. Y esta implementación de normas que estamos trabajando para mejorar la presentación de esto, digamos que esperamos en las próximas semanas poder actualizar esta página, tenemos una serie de procedimientos que se han venido actualizando. Y acá, digamos, estos procedimientos buscan que las entidades puedan consultar cómo es la debida aplicación de los hechos económicos, de los procedimientos, de las normas que están, digamos, ligadas a los sistemas, y en ese sentido es otro instrumento, otra herramienta que le sirve a las entidades para poder hacer un uso adecuado de estas tipologías. Mi invitación es a que consultemos esta página, a que la exploremos, a que miremos todos los recursos que nos ofrecen. Nosotros trabajaremos seguramente en poder hacer una mejor divulgación de nuestros productos, pero pues también ustedes, la idea es que puedan explorar todos esos documentos y pues toda la información que tenemos acá. Digamos que esas eran unas precisiones que quería hacer de cara a la presentación, no sin antes pues digamos de agradecerles como toda su participación y su interés en querer pues estar en este conversatorio, y bajo ese entendido pues bueno, doctora Mayra, su merced tenía la mano levantada, no sé si todavía tiene alguna pregunta o si alguien quiere participar, pues digamos. Buenos días. Buenos Sí. días para todos. Mi nombre es Omaira Ceguero, pertenezco a la Fiscalía General de la Nación, nivel central. Vi que en uno de los ejemplos colocaste a la seccional Cali, y sí, nosotros estábamos utilizando esa T cuando hacemos las bajas, o sea, nosotros la utilizamos inicialmente nuestra T06, sacando nuestra propiedad, planta y equipo, contra una 58, y ya utilizábamos la T38, igual ya vamos a hacer las correcciones, está el contador de la región Caribe, está el contador de la región Centro-Sur, y ya vemos dos compañeras más de nivel central, igual vamos a compartirlo eso pues a nivel nacional, porque si lo estábamos haciendo así, pues inicialmente pensábamos que lo estábamos haciendo bien, pero pues igual gracias a la capacitación lo vamos a ajustar. Yo hice dos preguntas porque he tenido inconvenientes y utilicé la de la T73 en regalías porque me entró una indemnización de una licencia, y en el momento no se ha pedido esa tipología, pero la vamos a pedir para digámoslo así, para que la Fiscalía pueda ingresar las indemnizaciones y las entradas de licencias, tanto por indemnizaciones o como garantías que nos dan un tercero, para poderlas ingresar, porque no tenemos tipología para ingresar ese tipo de bienes. Y bueno, igual muchas gracias, me pareció muy bien que hicieran esta charla sobre cómo debemos nosotros como contadores tener el análisis de el ingresar un bien. Entonces sí, le agradezco mucho porque vamos a tomar los correctivos y a nivel nacional, porque sí estábamos cometiendo el error, y igual vamos a hacerle el requerimiento para el ingreso de lo que es las garantías de las licencias. Vale, doctora María, muchas gracias. Voy a hacer dos comentarios a partir de su participación. Primero, el propósito de estos conversatorios es justamente ese, no se trata, digamos, de nosotros resaltar, digamos, las cosas que se están haciendo mal o decirle que es que las entidades, no.
Aquí estamos todos justamente para construir, para que las entidades pues puedan tener insumos, conozcan, digamos, como las funcionalidades, conozcan un poco como el ejercicio que se hace desde la contaduría, y en ese sentido pues para nosotros es muy grato, digamos, que las entidades tomen este tipo de espacios, esa modo de retroalimentación. Justamente lo que nosotros queremos transmitirles a ustedes es esas interrogantes de que ustedes mismos se pregunten, ¿será que yo lo estoy haciendo bien? Y si sí lo estoy haciendo bien, pues me mantengo, y si no, entonces, ¿cómo lo debo hacer? Esas preguntas, pues creo que son bien válidas hacerlas en el transcurso del proceso, y pues digamos que ahí importante. Otro punto que quiero mencionar, y ya antes de dar la siguiente palabra, la palabra a la siguiente persona. Miremos también los temas de las funcionalidades que tenemos, porque pues si bien este conversatorio hace mucho énfasis en las funcionalidades de tipologías de comprobantes manuales, puede que en algunos casos nosotros tengamos a disposición funcionalidades automáticas para hacer el reconocimiento de hechos económicos. Entonces, claro, su merced me habla un poco de indemnizaciones. Mi invitación también es de pronto analicemos los hechos económicos, miremos si hay lugar de pronto a una transacción automática que me permita el reconocimiento, y en caso que no, pues efectivamente los canales están abiertos, se puede radicar mediante incidente pues de la solicitud para que desde aquí se analice, y si se considera pertinente, pues por supuesto que habilitaremos, y en el caso de que no se vea, digamos, viable o que se identifique alguna otra alternativa, pues tendremos que comunicarnos con usted para poder conocer y profundizar más en detalle, ¿listo? Entonces ese era como el segundo comentario, ¿listo? Doctora Marlene, del fondo rotatorio, su merced tiene la mano levantada, luego la Sí, tiene Tommy José Pájaro. sí, muy buenos días, muchas gracias por el conversatorio. Una preguntita. Su merced estaba conversando acerca de los comprobantes que se hacen de pronto de corrección de errores. ¿Nos podría recordar la guía? Porque nosotros estamos, digamos que son muy pocos, son 1 o 2, pero estábamos utilizando la tipología T73. Entonces, queremos que por favor me colabore recordando dónde podemos mirar lo de la guía, que su merced decía que el Ministerio de Hacienda la corrección de errores de un periodo contable anterior. Muchas gracias. Claro que sí, doctora Marlene, efectivamente. Yo aquí voy a aprovechar otra vez para aclarar algo que mis compañeros lo hicieron durante la presentación. La funcionalidad de comprobantes manuales me identifica hechos económicos. Por política, una de las cosas que no, de los códigos que no se incorporaron en las tipologías, salvo algunas excepciones, es la de corrección de errores, ¿sí? ¿Y por qué no se hizo? Porque resulta que desde hace digamos, desde 2018, cuando entró, digamos, todo el marco normativo de entidades de gobierno, los nuevos marcos del régimen de contabilidad pública, se creó una funcionalidad específica que se llama Guía para Ajustes de Comprobantes en Convergencia, que es una guía pues que finalmente da o explica una funcionalidad que tiene el Ministerio, el CIF Nación, y en la que podemos hacer 3 tipos de registros: corrección de errores, cambios en políticas y cambios en las estimaciones. Esta guía, pues digamos que tiene la información de cómo hacerlo. En algunos casos, hay que mencionarlo, puede que los usuarios, no todos los usuarios tengan acceso a esa funcionalidad. Para esos casos, lo que se debe hacer es solicitarle a la administración del CIF, pues el usuario que tiene acceso a esa funcionalidad, que en principio era, digamos, que el usuario consolidador, pero después, con la entrada en funcionamiento de tipologías, se amplió, digamos, a otro tipo de usuarios para que ellos pudieran hacer ese tipo de registros. Entonces, ahí es bien importante. Yo le pido el favor a las personas del grupo que busquemos el link en el que está la guía de ajustes bajo periodos de convergencia, para que por favor lo compartamos aquí en el chat. Es decir, compartamos el link, por favor, para que las personas puedan acceder a él. ¿Listo? Muchas gracias, doctora Marlene, por su participación. Listo, Jimmy, sí, señor, ya se les va a compartir. Listo. Tommy. Hola, Tommy, ¿cómo vamos? ¿Qué tal, Jimmy? Muy buenos días a todos. Gracias primeramente, gracias por la participación, por este conversatorio. Bueno, y si bien desde la contaduría se tiene identificadas todas esas causales por las cuales se están utilizando las tipologías de comprobantes manuales
de manera errada, por así decirlo. Hay que entender algo, y es que, bueno, también fue dicho por una de las compañeras, y es que muchas de las personas hoy en día están en estos cargos contables y demás a raíz de todos estos procesos de selección, de concursos y demás, han ingresado nuevas, desconocen muchas veces todo este tema de la creación o para qué, cuál es la finalidad de estas tipologías, tal vez porque no han tenido la oportunidad de asistir a las capacitaciones, o en su debido caso este tipo de cosas no ha sido abordado por parte de la administración en alguna de las capacitaciones. Yo quisiera, Jimmy, saber si bien desde cada uno de nosotros como usuarios del sistema tenemos la responsabilidad de, cuando identificamos ese tipo de casos en que estoy haciendo un registro contable y no encontré el código, utilizo una tipificación que me lo permita hacer, aun cuando sabemos que se debe erradicar un incidente y todo lo demás, pero desafortunadamente muchos de los usuarios, por el día a día, por los contratiempos que se tienen, se utilizan esas tipificaciones de manera errada y posteriormente pues se olvida erradicar el incidente, o en su debido caso no saben cómo hacer la erradicación de esos incidentes a la contaduría y todo lo demás. No sé si desde la contaduría como ente regulador y administrador en cuanto a los parámetros contables del sistema, Jimmy, se tenga una revisión esporádica sobre todas estas tipificaciones, porque pues esto fue creado hace 2 años, se han venido haciendo creaciones de códigos contables y todo lo demás que posiblemente no contemplamos en su momento cuando se crearon las tipificaciones. Lo digo porque por lo menos desde el INPEC, cuando se hacen ciertos registros, siendo una entidad a nivel nacional, otros establecimientos realizan obligaciones presupuestales o cualquier cosa, cuando se requiere corregir no se encuentra una tipificación que tiene que ver con el tema de propiedades, planta y equipo. No obstante, ese código contable al que se requiere reclasificar no se tiene dentro de la tipificación. Sí, entonces ahí es donde básicamente se entra a utilizar la tipificación que no corresponde, o usar una cuenta puente que nos permita hacer todo este tipo de movimientos. Entonces, la acotación mía va en el sentido de que no sé si desde la contaduría se pueda hacer la revisión para que se incluya dentro de estas tipificaciones que están creadas hoy en día todos estos códigos contables basados en la T-Con 1 y la T-Con 6 que se dispone en el CIF Nación. Muchas gracias, ayer. Vale, Tommy, muchas gracias a usted por su participación y su comentario. Pues, Tommy, yo creo que el tema de las tipologías, y yo pues aprovecho para recordar de pronto un poco, y es para el momento en el que empezaron las tipologías, ustedes recordarán, pues de pronto las personas que llevan ya más tiempo, durante ese periodo de implementación, pues la cantidad de incidentes que se atendieron y que se recibieron para poder ajustar y complementar las tipologías, pues fueron una cantidad pues bastante importante, sobre la que se construyó, muchísimas veces, se construyó y sobre la que se pudo, pues digamos, complementar y pues, revisar algún tema de tipologías. Nuestro proceso, Tommy, y en esto pues tenemos que ser claros, las tipologías son muy dinámicas. O sea, acá el tema es que a pesar de que llevamos 2 años de implementación de esta funcionalidad, nosotros seguimos recibiendo incidentes sobre temas de tipologías y seguimos haciendo análisis sobre el tema. Y en ese sentido, Tommy, el camino, el canal, digamos, que hemos encontrado para hacer este tipo de mantenimientos a estas tablas ha sido a partir de los incidentes radicados, el análisis de pronto de procedimientos que se hagan, de conceptos, incluso en algunos casos la misma doctrina nos ha dado para que complementemos alguna tipología, pero entrar de pronto a identificar más necesidades, pues a veces es difícil, pues porque pues Tommy, su merced, más que nadie conocerá la cantidad de hechos económicos
que se registran a diario y la cantidad de hechos económicos que tienen las entidades, creo que al día de hoy la funcionalidad se ha logrado estabilizar y por eso pues estamos aprovechando este espacio para poder hacer esa revisión. No por ello quiere decir que que no tengamos cosas por mejorar. Claro que de parte de la contaduría también tenemos que hacer un esfuerzo de pronto por complementar alguna descripción, de pronto por agregar algunos códigos. Es decir, este trabajo es una retroalimentación, digamos que por eso la denominación de conversatorio tiene esa connotación de que no solamente nosotros les hablamos a ustedes, sino que ustedes nos complementan y nos comparten pues sus experiencias sobre el tema para nosotros tomar nota y mirar cómo lo podemos hacer. Entonces, pues Tommy, efectivamente, pues en primer lugar, el primer canal de comunicación siempre serán, pues creo que los incidentes. Lo hemos establecido así con la administración del CIF, pues por el análisis que ellos deben hacer. Y pues seguramente los hechos económicos o en las situaciones que se hayan identificado, falta de códigos, de pronto algún código contable que no esté incluido en alguna situación, pues nosotros con el incidente lo radicamos y lo atendemos, digamos, en un periodo de los 3 días hábiles que nos dan cuando lo tengamos. Entonces, en ese sentido, Tommy, pues nosotros estamos haciendo ese trabajo de mantenimiento de manera constante. Es un trabajo que hacemos a diario a partir de las solicitudes y pues si su merced de pronto tiene alguna situación específica, pues nos gustaría que nos la hiciera saber para poderla analizar y pues por supuesto complementar lo que tengamos que complementar. ¿Listo? Muchas gracias, Tom. Doctora Amparo González, levantó la mano. Qué pena con ustedes, pero creo que la pregunta ya la habían hecho, pero digamos, mi inquietud es, casi por lo general, siempre los ajustes que se deben hacer es sobre los días de cierre, por el día a día que tenemos las entidades, ¿cierto? Entonces hay veces que no encontramos las benditas cuentas para registrar los hechos económicos como ustedes lo requieren o no nos deja hacer el proceso digamos, en los comprobantes que nos han asignado. Entonces, precisamente para registrar los hechos económicos como deben ser, utilizamos lo que nos permite el sistema. Y pues digamos que si estamos un día antes del cierre, esperar los 3 días. Yo sé que ustedes dicen que debemos hacer todo con tiempo para evitar estas eventualidades, pero el día a día las entidades no es así. Entonces sí es como, no sé, de qué otra manera nos pueden apoyar para que podamos hacer los ajustes requeridos. Pero pues creo que este tema ya lo habían comentado. Te agradezco mucho el tiempo. Vale, sí, no, pues digamos que nosotros entendemos y pues somos conscientes de los flujos de información muchas veces en las entidades no dependen únicamente del área contable. Eso digamos que nosotros lo tenemos identificado, no solamente por lo que nosotros hacemos, sino que en algunos casos, pues las mismas entidades nos lo han manifestado. Y acá, pues claro, a pesar de que nosotros quisiéramos pues, de pronto adelantarnos, de pronto identificar esos hechos económicos para que se pudiera de pronto incorporar todos los códigos, pues digamos que eso sería el ideal. Sin embargo, nosotros nos quedamos muy cortos frente a la información, pues porque muchas veces, como ustedes lo dicen, ustedes en el día a día muchas veces no tienen la información a la mano, pues nosotros para poder hacer ajustes en las tablas de eventos, pues necesitamos la información. Y yo sé que eso es un problema que hay. Nuestro apoyo siempre ha estado, digamos, en atender de manera muy oportuna los incidentes, en los tiempos, obviamente, que nos da y que acordamos de los 3 días hábiles, pues, que tenemos para hacer la respuesta. En los días de cierre, pues, tratamos de pronto de que fluya un poquito más rápido, no esperarnos a los 3 días, pero más allá de eso, sí es un poquito más complicado porque, pues, ustedes entenderán que también nosotros no podemos, digamos, actuar si no tenemos una base de análisis importante para tomar decisiones de cara al sistema. Entonces, pues, ahí digamos como que las medidas pueden ser un poco del análisis que hagan las entidades de los hechos económicos que de pronto históricamente han venido teniendo alguna dificultad, porque pues yo tampoco creo que no tengan códigos para hacer registros hasta el último momento. O sea, de pronto serán las situaciones excepcionales y las
digamos, como los casos muy particulares serán los que se nos quedarán de pronto por fuera, y en ese sentido, pues si no lo logramos en el periodo que se tiene, pues ahí sí creo que ya nos tocaría pues mirar cómo el flujo, mirar cómo está el flujo de información al interior de la entidad, mirar desde el control interno contable, pues cómo se puede pues promover de pronto que las entidades puedan recibir la información de manera oportuna, de tal forma de que si se necesita alguna mejora en el sistema, pues lo podamos hacer. No solamente para tipologías, sino para cualquier otra funcionalidad, porque pues recuerden que esto, tipología simplemente es uno de las formas en las que hacemos registros, y pues también ocurre y nos ha pasado, digamos, para las solicitudes de parámetros que algunas veces hacen las entidades. Entonces aquí es, pues nosotros entendemos la situación, hacemos lo que más podemos para atender de manera oportuna todos los incidentes que nos llegan, pero pues también la entidad tiene que de pronto mirar un poco su flujo de información para que ellos, pues, para que pueda, digamos, anticiparse o hacer las solicitudes de manera oportuna. ¿Listo? Alguien levantó la mano, no sé si alguien tenía algo adicional o no sé, mientras tanto, Nayibe, ¿cómo estamos de preguntas, porfa? Buenos días. Sí, señor, aquí ya formularon varias preguntas. Una Vale. pregunta que es como reiterativa, que es como relacionada con un reporte que pudiera ofrecer CIF para verificar, digamos, los registros en esas tipologías. Pues digamos que algunas de esas preguntas van enfocadas a que si se quiere hacer algún seguimiento o si se quiere hacer alguna verificación para identificar si se registró bien o no el hecho económico, pues la pregunta va dirigida a si existe algún reporte con el que puedan hacer ese seguimiento. Bueno, sí, ahí hay más preguntas así, o vamos contestando de una, si te parece, Nayibe. Sí. Listo. Entonces, bueno, frente al tema de reportes, yo entiendo que si hay reportes que permiten hacer la consulta por tipología, hacer las consultas que se vienen haciendo de comprobantes manuales. Mi sugerencia, digamos, en estos casos para validar estos reportes es solicitar el acompañamiento de la administración del CIF. Recordemos que la Contaduría General de la Nación, como órgano rector en materia contable, administra el macro proceso contable, ¿sí? Es decir, que nosotros nos encargamos de parametrizar todo lo que tenga que ver con aspectos contables. Sin embargo, lo que tiene que ver con funcionalidades, que de hecho vi una pregunta muy relacionada, digamos, frente al tema de crear una funcionalidad para el cargue masivo de la corrección de errores. Lo que tenga que ver con funcionalidades, lo que tenga que ver con, digamos, los temas de reporte, es bueno que soliciten el acompañamiento de la administración del CIF a través del correo admin.cifnacion@minahacienda.gov.co, que ahí es donde se canalizan y se centralizan todo eso. Las entidades que de pronto tengan dudas sobre cómo hacer algún registro, cómo hacer algún reconocimiento o qué funcionalidad existe frente a algún hecho económico, es bueno que pues se radiquen, digamos, esos acompañamientos con la administración del CIF, que pues ellos normalmente están muy abiertos pues como a responder siempre como todas las inquietudes que les llegan. Ahora, cuando son temas contables, efectivamente, ¿qué hace la administración del CIF? Nos traslada a nosotros la solicitud para que desde acá, desde la contaduría, se haga ese reporte. Entonces, mi sugerencia al tema de los reportes o funcionalidades es que los indaguemos directamente con la administración del CIF. ¿Por qué sirve esto? O sea, y me parece importante de pronto que ustedes lo tengan presente. Muchas veces a nosotros no nos gusta preguntar, no nos gusta solicitar ese tipo de cosas porque dicen, no, pues es que no me sirven, no me contestan o de pronto pues lo necesito para allá. Pero si ustedes dejan de hacer la pregunta, pues también perdemos la posibilidad de que la administración del CIF tome en cuenta de pronto algún reporte que se esté necesitando y que a lo mejor como mejora pueda ser incorporado a futuro. Entonces, por eso siempre es importante hacer como ese tipo de solicitudes de reportes, de funcionalidades y todo, pues digamos, como canalizado para que ellos lo puedan analizar y en la medida de que lo consideren viable, pues seguramente lo atenderán. ¿Listo? Nayibe, otra vez, qué pena contigo. Bueno, otra pregunta que es como muy reiterada es digamos, en el caso de que se haya utilizado una tipología de manera incorrecta, como cuál sería el procedimiento a seguir o qué
¿Cuál sería, o si se anulan los comprobantes y se vuelven a realizar, o cuál sería como el proceso? Pues miren, la tendencia, y pues yo la idea de lo que nosotros hacemos con este ejercicio, como les decíamos, es que las entidades tomen de pronto los correctivos que corresponden a futuro, de que pronto lo miren, de que pronto sean pronto un poquito más curiosos para poder llegar y mirar, de pronto consultar la información de la página y pues que puedan de pronto identificar los hechos económicos de acuerdo con las descripciones de las tipologías. Creo que a la fecha, pues, los ajustes, digamos, como hacer una corrección de la tipología en este momento, pues yo creo que no sería tan viable porque lo que estaríamos haciendo es llenando el sistema a través de digamos, más comprobantes contables, ¿sí? Ahora, sí tenemos que ver es que el hecho económico pues está ya quedado. O sea, los ajustes y las correcciones que nosotros veamos frente a las tipologías, pues la idea es que ustedes tomen las medidas a futuro para que se empiecen a ajustar de acuerdo con las descripciones de las tipologías definidas en la guía que ya les estábamos socializando. Pero pues digamos que ahorita no creo que sea viable de pronto como que ustedes entren y miren, pues ya la utilicé, pues reversarlo y luego volver a hacerlo por otra tipología, pues yo creo que no, pero sí de pronto es dejar la reflexión para que a futuro ustedes pues sepan cuál es la razón de ser de esas tipologías, ¿sí? Y pues en últimas cerremos como esas brechas a futuro, pues ese análisis digamos que se hizo pues fue el primer trimestre. Y ahorita pues se viene seguramente el tercer trimestre. Lo ideal es que cuando lleguemos al tercer y cuarto trimestre, que pues ya son las fechas de cierre, pues ahí ya logremos una mejora importante en la calidad de la información, que ahí ya logremos haber corregido, de pronto haber ajustado nuestros procedimientos o nuestra información de tal forma que pues ya podamos identificar esos hechos económicos de la manera pues que corresponde. Entonces, pues a la pregunta puntualmente es si vamos a notificar los comprobantes malos para que se ajusten. No, pues no, digamos que simplemente los tomamos aquí para el análisis, para el ejemplo, y lo ideal es que a futuro pues las entidades tomen los correctivos que corresponden. ¿Listo? Hay otra pregunta, Jimmy, dice que si es posible que cuando se necesite habilitar alguna cuenta para el ajuste que no le permita la tipología de la entidad, el proceso no sea tan demorado. Por lo general, estos ajustes se dan para el cierre de cada periodo y por las actividades del día a día que habían mencionado los participantes, no es posible esperar tanto para poder hacer el registro del hecho económico. Sí, pues esa es la misma pregunta que nos plantearon ahorita, creo que fue Amparo quien nos la planteó, y pues la respuesta iría en los mismos términos. Nosotros pues seguramente de pronto pues lo que sí podríamos mirar eso es como los canales de comunicación que tenemos con la administración del CIF, normalmente son pues en una etapa normal no deberían demorarse tanto, es decir que ellos pues tienen un tiempo para el análisis, nosotros tenemos otro. Y lo que nosotros sí hacemos acá, insisto, es atender los incidentes de manera oportuna en los 3 días que tenemos. O sea, nosotros sí lo hacemos, de hecho es uno de nuestros indicadores y por eso pues creo que nuestras respuestas siempre han ido enfocadas a que se haga de la manera más oportuna para las entidades. Claro, en los periodos de cierre, pues es que nosotros hemos recibido casos que, por ejemplo, por dar un ejemplo, si el cierre es el viernes a las 4:30, radican el incidente el viernes a las 2 de la tarde. Y pues en esas situaciones es muy difícil que nosotros pues podamos hacer un análisis, que podamos mirar, podemos de pronto revisar la viabilidad del caso. O sea, digamos esos casos que yo sé que son extremos, pero que creo que son los que justamente traen acá a este espacio, pues es que esos casos hay que mirarlos con detalle porque yo insisto, seguramente esos casos son la excepción, no son la regla general. Entonces, en esos casos puntuales, pues lo que reitero, digamos, un poco la respuesta que se dio en su momento Amparo, y es revisemos tanto entidades, pues, digamos, la invitación es que se revisen un poco los flujos de información al interior de la entidad, porque pues así como ustedes tienen unos plazos, pues nosotros también aquí tenemos otros definidos, y pues la idea es que
que la información llegue ojalá lo más oportuna y ojalá con tiempo para que nosotros podamos atender esas solicitudes que ustedes nos hacen. Pero pues obviamente para eso debe haber un trabajo tanto de las entidades como de la contaduría, pues digamos, para poder de pronto atender lo que, como les digo, siempre lo hemos hecho bien dentro de los plazos que tenemos. En los periodos de cierres, pues se complica seguramente por el volumen, pero aún así logramos abordar la gran mayoría, salvo los que llegan, como les digo, faltando 1 hora o 2 horas pues digamos, como para terminar el cierre. Entonces ahí sí se sale un poco de las manos. Nayibe, ¿alguna otra pregunta? Bueno, el doctor, hay 2 personas. Ronel tiene la mano levantada y luego el doctor José Antonio Rúa. Bueno, doctor, nosotros somos Ministerio de Ambiente, somos beneficiarios del Sistema General de Regalías, preocupado un poco por las restricciones que se le están haciendo a la tabla T-73, porque para nosotros como entidad beneficiaria y que son los proyectos ejecutados por diferentes entidades territoriales de orden nacional, que a su vez pienso que no hacen la tarea, son entidades nuevas a las cuales se le dan la asignación de recursos a los diferentes proyectos y que hemos tenido muchos inconvenientes con estas entidades en la distribución y la aplicación de la resolución 191 del 2020, por el cual se da aplicación y reconocimiento a los recursos del Sistema General de Regalías. Pues nosotros, como Ministerio de Ambiente, teníamos como primicia, primero, agregar pues un preliminar de la subunidad del Sistema de Presupuesto General de Regalías a nuestra subunidad del Ministerio y para a partir de esto pues impartir o dar aplicación a la distribución de las operaciones recíprocas con las diferentes entidades territoriales cuando se agregaba esta información, situación que va a afectar nuestro proceso. Otra de las limitaciones que nos va a traer consigo la restricción a la T-73 es que por lo general, cuando se va a agregar la información del Sistema de Presupuesto General de Regalías a la T-73, la subunidad del Ministerio, vemos que continuamente se están presentando cuentas contables que vienen del Sistema de Presupuesto General de Regalías, pero no están incluidas en la T-73, lo que nos lleva a establecer un incidente entre la contaduría. En este caso, doctor, pues vamos a tener un tiempo más limitado, sabiendo todo lo que genera un cierre contable y todo ese trasegar. La tercera, otras afectaciones que vamos a tener es que nosotros como entidad pues contable pública agregábamos pues la información al sistema general de regalías y permitía pues hacer validaciones de los saldos contables en el chip para evitar que se presentaran errores pues al límite de cierre. Entonces, no sé de qué forma se podría establecer, no sé, los parámetros de que esa T-73 se pudiera limitar o hubiese la forma de limitarla a aquellas entidades que no tienen cómo realizar ese proceso, porque en sí nos están afectando directamente a las entidades que sí necesitamos ese proceso para realizar nuestros registros contables y el registro de los hechos económicos al sistema de presupuesto y giro de regalías. Vale, doctor Ronel, muy valioso su aporte, me parece muy interesante lo que su merced nos plantea. Yo solamente le quiero compartir una serie bueno, digamos como algunas de las situaciones que se identificaron cuando hicimos el ejercicio de los comprobantes. Uno de esos elementos importantes que se tuvo en cuenta también iba relacionado con las fechas en las que las entidades que son del ámbito del SPGR y que estaban haciendo registros en el CIF Nación. Fíjese, doctor Ronel, que lo que nosotros identificamos era que la gran mayoría, no le voy a decir ahorita el porcentaje, pero si hablemos, digamos que del 100% de las entidades, por encima del 90% de las entidades estaban haciendo el registro, el traslado de la información del SPGR al CIF Nación en las últimas fechas de cierre, de las fechas límite para hacer registros en el CIF Nación, lo cual para nosotros tiene sentido, porque fíjese que si yo tengo la información, hasta que yo tenga la información agregada en el SPGR, es que yo pues normalmente tendría la base, digamos, como para poder hacer el registro en el CIF Nación. Por eso un poco decíamos, y pues en lo que nosotros analizábamos, pues si las entidades que sí necesitan esa tipología están haciendo el registro en las fechas cercanas al cierre de CIF Nación, pues entonces habilitémosles a ellas en esos periodos. Y claro,
Seguramente lo que usted nos dice es, nosotros no necesariamente lo hacemos en esas fechas, lo hacemos de pronto de manera más oportuna, incluso en algunas fechas que corresponden. Pues en esos casos, mi invitación, doctor Ronel, es como que porfa nos deje sus datos, si quiere nos deja sus datos aquí en el chat y concretamos con usted como una mesa de trabajo específica, como para que su merced nos cuente un poquito cómo lo están haciendo, cuáles son como esas necesidades que usted tiene y miremos si efectivamente con ustedes se puede hacer, digamos, como un análisis de pronto para ampliar un poquito más las fechas y pues para que todas las entidades que sí lo usan, pues que podamos de pronto mirar si hay lugar a flexibilizarlo para las entidades que sí ejecutan recursos del Sistema General de Regalías, porque es que el problema que tenemos aquí es que esa tipología T73 pues la han usado otras entidades y pues digamos lo vienen utilizando para otros hechos económicos. Entonces, doctor Ronald, le agradecería que nos dejara porfa sus datos para que podamos mirar el caso particular de ustedes y mirar qué aspectos de mejora tiene, ¿listo? O sea, de pronto si sus datos, un número de contacto, y le pido el favor al grupo, pues que tome por favor los datos de él y nos acerquemos a hablar con el doctor Ronald para mirarlo, ¿listo? Muchas gracias, doctor Ronald, por su comentario. Doctor José Sí, Antonio. Jimmy, sí, señor. Doctor José Antonio. Sí, qué pena, buenos días para todos. Gracias por el espacio de capacitación. Me parece valioso porque para mi caso pues soy nuevo en el sector público y llegué a un cargo de coordinación también. Entonces, dar las gracias por eso. Quería hacer una pregunta específica y es con respecto a algunos saldos que quedaron bloqueados y que no se pueden mover porque en su momento cuando hicieron la convergencia no se hizo como la tarea completa y quedaron esos, digamos que esos pedazos o esas cifras ahí colgando y no se puede hacer un tipo de comprobante contable de ajuste para digamos que llegar a una información contable más eficiente y congruente y en algunos casos tengo dos cuentas que me están quedando como saldos negativos o volteados a la naturaleza de la cuenta. Entonces quería saber ustedes qué propuestas tienen o qué se puede hacer o qué debo hacer también para ese tema. Doctor José Antonio, pues bueno, primero ahí tendríamos que mirar el caso particular. Lo que pasa es que cuando la Contraloría General de la Nación hace una implementación de una norma y específicamente hablemos del Catálogo General de Cuentas, cuando se hace ese proceso de implementación, se hace un trabajo y un esfuerzo grandísimo pues digamos, porque las entidades hagan esas depuraciones en unos periodos pues, que normalmente nosotros contemplamos, previendo justamente como ese tipo de situaciones. En algunos casos llegamos incluso a 2 o 3 meses para poder digamos, lograr que las entidades hagan esa depuración de esos saldos en los códigos contables, que las entidades pues se aseguren de dejar en cero los códigos que de pronto se están dejando no vigentes o que se están eliminando pues por el Catálogo General de Cuentas. Y ahí en esos casos pues nosotros agotamos los recursos para poder decirle a las entidades, oiga, por favor, haga el ajuste, hacemos varios procesos controlados. Entonces, digamos que nosotros tenemos una gestión para ese tipo de situaciones cuando hay modificaciones en el Catálogo General de Cuentas. En el caso particular, doctor José Antonio, pues nos tocaría mirarlo, nos tocaría mirar qué tan viable pues es de pronto mirar, no me podría comprometer en este momento a decir que se habilitarían los códigos porque tendríamos que ver pues como cuál es la situación particular. Si su merced le parece, pues mi invitación sería de pronto a que radiquemos el incidente con la justificación de pronto y con el análisis muy completo del caso, es decir, cuál fue el contexto en el que se dio, por ejemplo, que ustedes no hicieron el ajuste en su momento, se les presentó alguna dificultad, no recibieron la información o se dieron cuenta, mejor dicho, como que por favor nos cuente cuál fue la situación particular que se presentó y sobre eso pues nosotros hacemos un análisis y miramos si de pronto es viable hacer un proceso controlado para que ustedes puedan depurar esos saldos o si no pues digamos como ver qué alternativas se tendrían, pero pues ahí sí tendríamos que mirar el caso de manera particular. ¿Listo? Listo, muchas gracias, muy amable. Bueno, listo, doctor José Antonio. Bueno, no hay más manos levantadas. Nayibe, preguntas, ¿hay más preguntas? Jimmy, pues las preguntas son ya como más específicas, unas preguntas donde
digamos, donde registran vacaciones, cuando tengan que hacer registros manuales acerca de vacaciones, prestaciones sociales, como muy puntuales. También preguntan sobre el tema de las responsabilidades en proceso y de baja de bienes y se deberán validar en la T66. Es como ya preguntas muy puntuales de tipologías. Vale, pues entonces hagamos una cosa, pues porque seguramente ya por temas de tiempo tenemos que ir cerrando. La idea es contestarles a todas las personas, por eso era importante que nos dejaran sus preguntas en el link que se habilitó. Nosotros pues tomamos como las preguntas que ustedes plantean, pues nos dejan sus datos, nos dejan como la pregunta y a quién comunicarnos. Nosotros pues por correo electrónico les daremos las respuestas pues que se ajusten y pues que digamos que correspondan un poco a las inquietudes que nos están planteando, ¿listo? Entonces pues no sé si respecto a, o sea, diferente de pronto un poco que no sea tan puntual y tan preciso, Nayibe, ¿hay alguna pregunta más general sobre el tema de tipologías? No, señor. Ya las preguntas así de manera general ya fueron resueltas. Bueno, pues nada, yo creo que entonces podemos ir cerrando. Muchísimas gracias a todos. Como les digo, las personas que nos dejaron sus preguntas en el formulario, se les dará la respuesta vía correo electrónico. El grupo que se ha encargado de hacer este ejercicio nos va a apoyar en esas respuestas. Y bueno, este espacio pues no es otro más que poder construir cultura contable con ustedes y poder de pronto escucharlos, saber cuáles son sus preocupaciones y pues creo que en ese sentido el propósito de este conversatorio se cumplió, se logró el objetivo. Entonces, muchísimas gracias a todos y bueno, nos estaremos viendo en futuros encuentros. Como les digo, estas revisiones de tipologías se van a seguir haciendo, se van a seguir retroalimentando con las entidades para que podamos tomar las medidas que nos consideren, no solamente la entidad, sino la contaduría. Y bueno, a todos muchas gracias de parte de la contaduría, del grupo HITSIN, a todo el equipo que está detrás de este ejercicio. Muchas gracias para todos, que tengan un feliz día. Contaduría General de la Nación. Cuentas claras, Estado transparente.